Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta manta tejida a crochet. Es una manta que queda hermosa, se teje fácil y la vamos a decorar con esta trama que tiene unos motivos que a mí me recuerdan a hojas. Antes de continuar les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Cada quien tejerá la manta en el tamaño que la necesite. Ahora les hablo del múltiplo que necesitan para las cadenas de inicio. Y cada quien escogerá el grosor de material a utilizar. En mi caso, yo escogí este que es un grosor medio o grosor número 4 y la tejí con un gancho 6.5 milímetros. Pero como les digo, pueden tejerla con cualquier grosor de material, el que a ustedes les guste y simplemente adecúen el tamaño de su gancho a ese material que hayan escogido. La cantidad de material dependerá obviamente del tamaño que ustedes le den a su manta. En mi caso, esta manta que yo tejí, que mide 80 por 90 centímetros, necesitó aproximadamente 550 gramos de material. Esto puede darles una idea de cuánto necesitarían ustedes para el tamaño de manta que quieran tejer. Para tejer esta puntada es muy sencillo, vamos a necesitar para las cadenas de inicio un número múltiplo de 12. Así que según los centímetros que ustedes necesiten, tejan sus cadenas y ajustenlas a tener un múltiplo de 12. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahora ahí el gancho y lo ajustamos. Acuérdense que necesitamos un múltiplo de 12 para las cadenas de inicio. En mi caso, yo voy a tejer 84 cadenas. Ustedes tejan las que necesiten según el tamaño que quieran para su manta. Para hacer una cadena, damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por el aro del gancho. 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a tejer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar tejiendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Siguiente cadena, igual, tejemos un punto medio alto y así entonces vamos a seguir en cada una hasta llegar al final. Me quedan 2 cadenas donde tejer. Como yo hice 84 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, entonces tengo en total 83 puntos. Así que ustedes, el total de sus puntos debe de ser uno menos que las cadenas que tejieron. Por ejemplo, si tejieron 60 cadenas, pues tendrán 59 puntos. Si tejieron 108 cadenas, pues tendrán 107 puntos, ¿ok? El número de sus cadenas menos 1. Ese es el total de puntos que deben de tener. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer 5 puntos medios altos, uno en cada punto y comenzamos desde el primero. Así que ahí hacemos 1, siguiente punto, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejemos una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue comenzamos a hacer ahora 11 puntos medios altos, uno en cada punto. Así que vamos aquí. Este es el primero, 1, 2,
3. Ya tengo 10 puntos medios altos, voy a hacer el número 11, ahí está. Si ustedes también, entonces ahora vamos a tejer una cadena y vamos a saltar un punto y vamos a continuar repitiendo. 11 puntos medios altos, una cadena y saltamos un punto. Otra vez, 11 puntos medios altos, una cadena y saltamos un punto. Esto es lo que vamos a repetir a lo largo de la vuelta. Voy a hacerlo otra vez con ustedes. Entonces, aquí hice la cadena, saltamos un punto, vamos al que sigue y tejemos otra vez 11 puntos medios altos. 9, 10 y 11. Hacemos una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue otra vez comenzamos con 11 puntos medios altos. Y después una cadena y saltamos un punto. Así entonces vamos a continuar hasta que nos queden al final 5 puntos. Una vez que hayan tejido la última cadena, saltamos un punto y deben de quedarles 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que vamos a hacer 5 puntos medios altos. Entonces saltamos 1, vamos al que sigue, tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a tejer un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena. Así que empezamos en el primer punto. Ahí está el primer punto medio alto y así continuamos. Al llegar al espacio de cadena, entonces aquí hay que tejer un punto medio alto también. Pasen su gancho por aquí abajo y tejemos un punto medio alto. Y ahora ya continuamos igual en cada punto y en cada cadena. Vamos a terminar esta vuelta. Aquí está el último punto. Vuelta número 4. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer en esta vuelta, vamos a empezar a formar esas hojitas que tiene la manta. Así que empezamos tejiendo 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero. 1, 2 y 3. Vamos a formar la primera hojita y lo vamos a hacer en ese punto que quedó desocupado, aquí. Aquí tejimos la cadena y ese fue el punto que saltamos. Entonces, vamos a dar una lazada. Metemos el gancho en ese punto, así. Lazada y sacamos hebra. Y estírenla bien, porque si no después puede fruncirse su tejido. Lo hacemos otra vez, damos una lazada. Volvemos a meter el gancho en ese punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos 5 argollas en el gancho, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora damos una lazada y sacamos las 4 primeras, estiramos bien y damos una lazada y sacamos las 2 que nos quedan. Ya tenemos esa primera hojita que es como esta que tengo por aquí, esta. Vamos ahora al punto que sigue y aquí es muy importante que se fijen acá atrás. Tenemos que dejar libre el punto que le corresponde a esa hojita que acabamos de hacer. Si bien no la tejimos aquí y la tejimos en un punto que está más abajo, tenemos que dejar libre ese punto que le corresponde, porque si no, sin querer vamos a ir cambiando el número de puntos que tenemos en cada vuelta y ese debe de mantenerse. Entonces, dejamos libre ese punto que le corresponde a la hojita, vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto. Miren, ahora sí se ve ese punto que nos quedó libre. ¿Ven? Aquí está. Este.
Entonces tejimos un punto medio alto, vamos a hacer una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos otro punto medio alto. En este espacio que estamos dejando aquí, en este punto que estamos dejando libre, ahí vamos a formar después otra hojita. Ahora vamos a formar la segunda hojita, esta. Entonces, vamos a hacerla igual. Damos una lazada, tenemos que meter el gancho en el mismo punto. Así que voy aquí, paso el gancho, así. Damos una lazada y sacamos hebra. Y acuérdense, bien flojitas. Otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto. Lazada y sacamos hebra. Tenemos otra vez 5 argollas en el gancho, bien flojitas. Damos una lazada, sacamos las 4 primeras, estiramos y lazada sacamos las 2 que nos quedan. Y con eso ya quedó listo este dibujo. Vamos ahora al siguiente punto y tejemos 7 puntos medios altos, uno en cada punto. Mucho cuidado por aquí atrás. Asegúrense de dejar libre el punto que le corresponde a esa hojita que acaban de tejer. Entonces, dejamos ese punto libre, vamos al que sigue y comenzamos con estos 7 puntos medios altos. Ahí llevo 1, y 7. Y ahora vamos a hacer otra vez este mismo dibujo. Entonces vamos al punto que nos quedó libre aquí abajo, damos una lazada, metemos el gancho en ese punto, lazada y sacamos hebra, la estiramos bien. Otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en ese punto, lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos las primeras 4 argollas y lazada, sacamos las 2 argollas que nos quedan. Nos fijamos aquí atrás, dejamos libre el punto que le corresponde a esa hojita que acabamos de tejer, vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto medio alto. Ahora vamos a hacer la segunda hoja, así que hay que meter el gancho en ese mismo punto. Damos una lazada, vamos a ese mismo punto, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. La estiramos bien. Otra vez lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos las primeras 4 argollas y lazada, sacamos las 2 argollas que nos quedan. Lo que vamos a continuar repitiendo a lo largo de la vuelta es lo siguiente. 7 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un motivo con las 2 hojitas. Acuérdense que consta de una hojita y luego un punto medio alto, una cadena, saltamos un punto y un punto medio alto y luego la segunda hojita. Así es todo el motivo. Entonces, seguimos repitiendo constantemente 7 puntos medios altos y luego un motivo de hojitas. Lo voy a hacer con ustedes una vez más. Nos toca hacer 7 puntos medios altos, pero antes acuérdense de revisar, de dejar libre el punto que le corresponde a esa hojita que acaban de tejer. Entonces lo dejamos libre, vamos al que sigue y tejemos 7 puntos medios altos. 1 y este es el número 7. Ahora vamos a hacer un motivo de hojitas. Así que vamos a ese punto que dejamos libre aquí abajo. Damos una lazada, metemos ahí el gancho, lazada y sacamos hebra. Otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos 4 argollas
y lazada sacamos las 2 argollas que nos quedan. Nos fijamos aquí atrás de dejar el punto que le corresponde a esa hoja, vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto, una cadena, saltamos un punto, vamos al que sigue, tejemos un punto medio alto y ahora vamos a formar la segunda hoja. Damos una lazada, vamos otra vez a ese punto y ya está. Ahora vamos a continuar repitiendo otra vez 7 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un motivo de hoja, ¿sí? Así como lo acabamos de hacer. Entonces vamos a seguir haciendo eso y nos vemos más adelante. Una vez que tejieron el último motivo de hojas, yo aquí lo tengo, así fueron quedando, se ven muy bonitos. Bueno, una vez que hayan tejido ese último motivo, nos deben de quedar 3 puntos, así que vamos a hacer 3 puntos medios altos. Dejo libre el punto que le corresponde a esa última hoja que hice, voy al que sigue y tejo 1, 2 y 3, así como hicimos al principio. Si por algo no les resultó bien, entonces siempre revisen los puntos que dejaron libres a lo largo de la vuelta. A veces sin querer no lo hacemos o a veces sin querer dejamos 2 puntos libres. Entonces revisen esos puntos. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer solamente un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena. Súper fácil. Empezamos en el primer punto. Aquí, por ejemplo, voy a tejer sobre el punto que me resultó de esa hojita que tejí en la vuelta anterior. Ahí está. Ahora aquí voy a este punto medio alto y ahora en el espacio de cadena terminamos esta vuelta. Acuérdense siempre de contar sus puntos, deben de tener siempre la misma cantidad. Y ahora hacemos la vuelta número 6. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a volver a formar hojas y comenzamos haciendo 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero. Vamos a formar la primera hojita en ese punto que habíamos dejado libre. ¿Se acuerdan cuando hicimos la cadena? Entonces ahí es donde vamos a meter el gancho. Damos una lazada, metemos el gancho en ese punto. Ahí está. Y hacemos la hoja igual que como lo hemos hecho. Dejamos libre el punto que le corresponde por detrás, vamos al punto que sigue, tejemos un punto medio alto y ahora aquí en lugar de tejer una cadena y saltar un punto, no lo vamos a hacer así porque aquí ya no vamos a tejer otra hoja. Entonces vamos a tejer otro punto medio alto y en el punto que sigue otro punto medio alto. Y ahora vamos a formar la siguiente hojita. Damos una lazada, metemos el gancho en ese punto, lazada y sacamos hebra. Otra vez, lazada,
Volvemos a meter el gancho en ese mismo punto, lazada y sacamos hebra. Lazada sacamos 4 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Entonces, nuestro motivo de hojas, lo único que tiene de diferente es que ahora nos van a quedar 3 puntos medios altos aquí entre una hoja y la otra. Dejamos por detrás el punto que le corresponde a esa hoja, vamos al que sigue y tejemos 7 puntos medios altos, uno en cada punto. Seis y 7. Y vamos a hacer otro motivo de hojas. Así que vamos a ese punto que nos quedó libre aquí y hacemos la primera hojita. Ahí está. Dejamos por detrás el punto que le corresponde, vamos al punto que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí está, 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3. Ahora tejemos la segunda hoja. Y vamos a continuar repitiendo 7 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un motivo de hojas igual a estos dos que acabamos de hacer. Así que sigamos repitiendo eso y nos vemos más adelante. Una vez que hicieron el último motivo de hojas, entonces terminamos la vuelta con 3 puntos medios altos. Dejo por atrás libre el punto de esa última hoja, voy al que sigue. Tejemos 1, 2 y 3. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer ahora un punto medio alto en cada punto. Empezamos en el primero. Así va el tejido una vez que terminamos la vuelta número 7. Y ahora vamos a continuar trabajando sobre lo mismo. Lo único que vamos a hacer es mover los motivos de hojas para que nos queden intercalados con estos que ya tenemos. Vamos a hacer la vuelta número 8. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer 11 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos desde el primero. 1, 2, este es el número 10 y el 11. Y ahora hacemos una cadena y vamos a saltar un punto y vamos a continuar repitiendo 11 puntos medios altos, uno en cada punto, una cadena y saltamos un punto, ¿sí? Esto lo vamos a repetir a todo lo largo de la vuelta. 11 puntos medios altos, una cadena y saltamos un punto. Una vez que tejan la última cadena y salten un punto, deben de quedarles 11 puntos aquí libres, así que vamos a terminar con 11 puntos medios altos. Voy a hacer el punto número 11, que es el último. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 9. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena. Terminamos esta vuelta y vamos a hacer ahora la vuelta número 10. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora 9 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero.
Este es el punto número 8 y el 9. Y ahora vamos a formar la primera hoja. Lo hacemos igual que siempre. Vamos al punto que dejamos libre. Ahí metemos el gancho y formamos la primera hoja. Dejo atrás el punto que le corresponde, voy al que sigue y tejemos un punto medio alto, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue hacemos otro punto medio alto. Ahora vamos a tejer la segunda hoja. Vamos a ese mismo punto. Dejamos libre el punto que le corresponde por detrás, vamos al que sigue y vamos a tejer ahora 7 puntos medios altos, uno en cada punto. 6 y 7 y formamos una hoja. Vamos a este punto que dejamos libre. Dejamos por detrás el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos igual un punto medio alto, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto medio alto. Y ahora hacemos la segunda hoja. Y vamos a continuar repitiendo esto. 7 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un motivo de hojas, así como los que hemos hecho. Entonces vamos a continuar repitiendo eso y nos vemos más adelante. Una vez que hayan tejido el último motivo de hojas, entonces terminamos la vuelta con 9 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí va el primero. 8 y 9. Vuelta número 11, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y como todas las vueltas que hemos hecho por el revés del tejido, hacemos puntos medios altos, uno en cada punto y uno en cada cadena. Vuelta número 12, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos 9 puntos medios altos, uno en cada punto, empezando en el primero. Este es el punto número 9. Ahora formamos un motivo de hojas. Vamos a hacer la primera hojita en el punto que dejamos libre. Dejamos por detrás el punto que le corresponde, vamos al que sigue, tejemos un punto medio alto en el punto que sigue y un punto medio alto en el siguiente punto. Y hacemos la segunda hoja. Dejamos el punto que le corresponde por detrás, vamos al siguiente y tejemos 7 puntos medios altos, uno en cada punto. Llevo 6 puntos, este es el 7 y ahora formamos un motivo de hojas igual al que hicimos aquí. Así que vamos al punto que dejamos libre y formamos la primera hoja. Dejamos libre el punto que le corresponde por detrás, vamos al que sigue y tenemos que hacer 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí está, 1,
2 y 3. Y ahora formamos la segunda hoja. Y vamos a continuar repitiendo esto. 7 puntos medios altos, uno en cada punto, y un motivo de hojas, así como el que hicimos aquí. Una vez que terminen el último motivo, entonces vamos a hacer 9 puntos medios altos para finalizar esta vuelta. Última vuelta, que es la número 13, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos un punto medio alto en cada punto. Así se ve el tejido una vez que terminamos la vuelta 13. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 13, todas esas vueltas, hasta que alcancemos el largo que nos guste. Ya vieron que fueron muy fáciles. Hay que procurar terminar para que se vea bien presentado el tejido al final en una vuelta número 7 o en una vuelta 13, en la que ustedes quieran. Pues ya he alcanzado el largo que quería para mi manta, así ha quedado. Vean qué bonita se ve la trama, es muy sencilla, pero luce muchísimo. Si ustedes también ya terminaron, acuérdense que íbamos a detenernos ya fuera en una vuelta 7 o en una vuelta 13. En mi caso yo terminé en una vuelta 13. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una orilla sencillísima con puntos bajos nada más. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Como les decía, vamos a hacer una orilla sencillita de puntos bajos. Así que empezamos a tejer en el primer punto, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar así en cada punto. Meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Así que vamos a seguir así, nos vemos al final. Tejemos en el último punto y ahora vamos a hacerlo aquí en el lateral de la manta. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. Vamos a empezar en esa misma vuelta de puntos medios altos, la última que hicimos. Vamos a tejer un punto bajo entre la cadena y el punto. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta. Miren, esta es la que sigue, así que voy a meter aquí el gancho y tejo un punto bajo. Siguiente vuelta, busco un espacio y tejo un punto bajo. Siguiente vuelta, igual. Y así continuamos hasta llegar al siguiente extremo. Me queda la última vuelta donde tejer. Y ahora vamos a hacerlo aquí en la cadena que tenemos justo en la orilla. Vamos a hacer ahí 2 puntos bajos. Ahí está uno y otro más en la misma cadena. Si alguien quiere formar sus esquinas con 3 puntos en lugar de 2, es válido también, pueden hacerlo, no hay ningún problema. A mí me funcionaron bien 2 puntos en cada esquina, pero ya saben, pueden hacerlo con 3 si así lo necesitan. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Ya llegué hasta el otro lado y en la última cadena vamos a hacer 2 puntos bajos, o si están tejiendo las esquinas con 3 puntos, pues hacen 3. Ahí está uno y otro. Y ahora vamos a tejer en el otro lateral de la manta, igual que lo hicimos en el otro lado, tejemos un punto bajo al final de cada vuelta. Yo voy a aprovechar para tejer sobre este hilito que quedó del principio y que ya quede escondido. Así que voy aquí a esta primera vuelta
Tejo un punto bajo. Siguiente vuelta. Tejemos sobre la última vuelta de puntos medios altos que tenemos. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. El hilito que quedó al final hay que esconderlo por el revés del tejido con ayuda de la aguja lanera. Simplemente pásenlo entre los puntos. Y cuando terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y con eso hemos terminado ya la manta. Quedó muy bonita, ya vieron que fue súper fácil hacerla. La trama, como les decía, es sencilla, pero se ve lindísima. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.